Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Michel González, docente de Ciencias Sociales y magíster en Enseñanza de las Ciencias. El día de hoy estaremos tratando un tema bastante importante, la didáctica de las ciencias sociales desde el concepto del tiempo histórico. ¿Por qué este tema? Es necesario comprender y entender que en los últimos años se está viviendo un proceso en el contexto académico y de la enseñanza vinculado al concepto de la didáctica. Las ciencias sociales necesitan una didáctica bastante fortificada para poder comprender los contextos que ha tenido peso sobre ella en la relevancia hacia el contexto histórico. Ahora bien, desde estos conceptos centrales se puede entender la didáctica para una mejor comprensión de ella. ¿Qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar? Estas vienen siendo las bases para poder establecer conceptos bastante priorizados sobre esta importante ciencia. Cuando hablamos del concepto de qué enseñar, hay que entender que aquí el docente juega un papel bastante interesante e inherente en el contexto social. Se debe enseñar desde una estructura temporal para que el estudiante tenga conciencia de sí, se sitúe en su presente, pero entienda que existe un contexto histórico que es necesario para él comprender los procesos actuales que se están viviendo. Desde la conciencia histórica es necesario crear en los estudiantes esta virtud y esta condición. Se debe tener conciencia histórica para poder comprender todos los eventos que futuristamente pueden suceder, pero que están enmarcados en el contexto central del hoy y dependiendo del ayer. Se debe buscar relacionar el pasado, el presente y el futuro. Este contexto es bastante interesante, ya que los tres, aunque no lo creamos, tienen un hilo conductor que los une. No se puede desconocer un futuro sin entender lo que pasó en el antes, en el pasado. Se debe buscar un reconocimiento de las diferencias y las transformaciones y las continuidades que se den en la sociedad. Toda sociedad necesita comprender que existió un momento en el cual hubo diferencias, pero que si esas diferencias fueron entendidas y comprendidas, lo más probable es que si se les dio solución, el futuro va a ser con una proyección bastante positiva. Se debe establecer unas competencias sociales, ciudadanas y de participación democrática. ¿Por qué? Desde los más pequeños, desde los niños, se debe crear un concepto de lo que son los comportamientos en una sociedad, de que como ciudadanos existen unas formas de comportarse. Se debe crear en ellos un pensamiento hacia la democracia. Podemos entender el contexto que esto es bastante necesario. Desde la niñez se puede enseñar conceptos éticos apegados a las ciencias sociales. Y por último, un pensamiento crítico. No puede existir una sociedad si no es crítica. Esto es bastante necesario e inherente. ¿Por qué ser crítico en la sociedad? Cuando tú eres crítico, arrojas conceptos claros cuando se presentan problemáticas sociales en el aspecto en el cual tú estás conviviendo. Estoy hablando en el contexto social. Entonces, esta parte es bastante interesante. Ahora, ¿para qué enseñar? ¿Para qué debemos enseñar? ¿Qué estamos enseñando? Se debe entender que existen procesos evaluativos que deben hacerse de forma crítica. Estas transformaciones que se han dado a través de la historia deben ser vistas bajo un lente óptico crítico para poder comprender cuáles fueron los procesos y por qué existieron trabas en ellos. Si existieron, entonces mirar en qué punto fallamos como sociedad y entender que en la actualidad no podemos caer en ese mismo error. Desarrollar noción y gestión de tiempo sobre hechos históricos y la vida misma. Los hechos históricos juegan un papel trascendental en la sociedad. ¿En qué sentido? Los hechos históricos marcan una edad, el fin de ella y el inicio de otra. Así que esto va a jugar un papel bastante interesante cuando estemos enseñando didáctica de las ciencias sociales desde el contexto crítico y histórico. Se deben fomentar habilidades. ¿Por qué es interesante fomentar habilidades como la interpretación, la narración y el análisis? Porque la historia necesita de ellas para poderse nutrir, para poderse conformar como ciencia histórica. Ahora bien, no a modo de contenido, sino a modo de análisis. O sea, que se debe mirar la historia no como un flujo de contenido o de información que el estudiante debe guardar, sino como una forma o fuente que se debe analizar para poder comprender el contexto pasado histórico. Y se deben realizar acciones de intervención social y construcción de un futuro. A ver, toda sociedad que planifica un futuro sabe que lo mejor que puede hacer es buscar en el pasado y en qué se falló para no cometer estos errores nuevamente en el futuro. Por último, llegamos al contexto de lo que es
¿Cómo enseñar? ¿Cómo maestros de ciencias sociales debemos enseñar para que se dé aquí una didáctica aplicada al contexto de esta ciencia? A ver, existen diferentes formas de enseñar, pero hay algo que está siendo bastante contundente en los últimos años y es la manera en cómo enseño. Se debe enseñar de una manera diferente. Se debe comprender el contexto social de una manera diferente. No se puede enseñar pegados netamente a conceptos de libros, a conceptos que han quedado esclavizados en prácticamente contextos pasados. Se debe entender que la sociedad ha evolucionado y los estudiantes en el plano de lo que es la enseñanza y la didáctica también. Por eso se plantean entonces unas formas totalmente prácticas, como por ejemplo, como son los podcasts. Estos te ayudan a ti a que como estudiante tú puedas expresarte en cuanto a un tema, que lo hagas de una manera bastante divertida, extrovertida, porque te liberas. Y el contexto entonces aquí se olvida de momento para poder expresar conceptos que son bastante claves. Las infografías, las cuales nos ayudan a ubicar temas que son ejes centrales para poder desempeñar y comprender conceptos claves. El juego de roles, siendo este bastante interesante porque como estudiante tú te pones en los zapatos de quien en aquel entonces cometió o estuvo presente en un acto bastante inherente para la sociedad. Las líneas de tiempo, como sabemos, estas son claves para entender los pasos a pasos de la historia. Y si la planeamos en el contexto de educación, que es lo que se viene haciendo, va a ser revolucionario en este momento de cómo estemos enseñando. Y por último, las pizarras virtuales y los videoquizzes. ¿Por qué pizarras virtuales y por qué videoquizzes? Sabemos de que la pandemia introdujo en las aulas de clase todo este contexto de las TICs. No podemos sacar el contexto de las TICs de las aulas de clase. Debe quedar vinculado en ellas. Los procesos tienen que ser dinámicos, tienen que ser divertidos. La gamificación aquí plantea un aporte bastante interesante porque el estudiante puede aprender con las mecánicas del juego en espacios donde no son jugables. Entonces, los videoquizzes hacen parte de este contexto de la gamificación. Por último, sin antes de pedirme, quiero comentarles que mi correo es mdgonzalez19@hotmail.com. Aquí les estaré dejando bibliografía extensiva, autores para que ustedes expandan su conocimiento en cuanto a esta temática importante que vimos el día de hoy. Y sí les quiero recomendar que citen autores, que busquen autores como lo son Santi Esteban y Pajés, los cuales hablan y tienen un recorrido bastante interesante en el ámbito de la investigación en cuanto a lo que es el pensamiento histórico. Se los dejo como consulta, que sea algo pertinente al momento de ustedes hacerlo y se van a sorprender con lo que plantean estos dos autores. Muchas gracias, que descansen.